Bienvenidas y bienvenidos a un programa más, a una nueva transmisión radial de Escuela para Madres y Padres del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Les saluda Mariano Rosabal. Hoy, nuevamente desde Facebook Live en el perfil de la 870 AM UCR y retransmitidos en nuestro perfil Escuela para Madres y Padres UCR. Nuestras compañeras Shirley y Orit, así como Andrés, nos acompañan nuevamente recibiendo sus preguntas e inquietudes. Giselle Mora y Fabricio Tarola en el apoyo logístico y técnico de la 870. Como todos los eventos que hemos tenido, nuevamente hoy contamos con un grupo de lujo. Preparamos un conversatorio nombrado Jugar y Aprende, uso de Sésamo como recurso educativo, o Plaza Sésamo, como algunos viejitos lo conocimos. Esta temática se seleccionó por el interés que tenemos en Escuela para Madres y Padres de brindarles a los padres, a las madres, a los adultos, personas encargadas de niños y niñas, estrategias que sean útiles para que puedan ser aplicadas en sus casas. En este caso, pretendemos ampliar un poco más el abanico de recursos educativos para seguir nosotros acompañando como familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas en esta situación de cuarentena, en esta situación de pandemia. Esto también se dio a raíz de nuestro último conversatorio en el que tuvimos una amplísima y muy fuerte participación sobre el tema de la educación a distancia. Nos hemos dado cuenta, nos han llegado inquietudes de diferentes lados y lo sabemos porque es una realidad que la gran mayoría de las familias de este país lo viven. Hay mucha preocupación del manejo, de cómo enfrentar en los hogares todo aquello que tiene que ver con el apoyo educativo. El día de hoy, nuevamente, les invitamos para que las personas que nos sintonizan compartan esta transmisión con sus conocidos y nos hagan llegar sus inquietudes y preguntas a través de nuestro Facebook, sea el de Escuela para Madres y Padres o el de la Radio 870. Para llevar a cabo el presente conversatorio, contamos hoy con la presencia de la doctora Melania Brenes, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, quien nuevamente hoy accedió a acompañarnos. También con la presencia de la doctora Ana María Carmiol, quien es psicóloga del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y se ha especializado en el desarrollo del lenguaje temprano, el desarrollo narrativo, la lectoescritura emergente y el ambiente familiar. Y finalmente, también contamos con la presencia de la licenciada en psicología Johanna Cibaja Molina, quien es profesora de la Escuela de Psicología y ha sido una habitual colaboradora del Instituto de Investigaciones Psicológicas, trabaja también en el Centro de Investigación en Neurociencias y se ha enfocado en temas de pedagogía, educación, aprendizaje, ciencias cognitivas, entre otros. Y este servidor, Mariano Rosabal, en el rol de moderador de este conversatorio. De nuevo, recordamos, para preguntas y comentarios en Escuela para Padres y Madres o en el Facebook de la 870. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos nuevamente y esperamos pues ofrecerle a nuestra audiencia todas las respuestas a sus inquietudes. El día de hoy decía que escogimos un tema y le pusimos el título buscamos un título donde pusimos a jugar dos conceptos que usualmente no tendemos a conjugar juntos. Si jugamos, aprendemos, o si para aprender no hay que jugar. La idea es que conversemos un poco si hay relación entre aprender y jugar, o estas son actividades independientes una de otra. Para comenzar con este tema, le voy a pedir a Melania que inicie con nuestra primera pregunta. Melania, ¿cuál es el uso que se le puede dar a Plaza Sésamo o a Sésamo, como le llaman hoy en día, en la modalidad de educación a distancia, dado que se comenzó a implementar la semana pasada por parte del Ministerio de Educación Pública en el afán de
lograr nuevas estrategias para apoyar los procesos de aprendizaje en las casas. Sí, bueno, buenos días en primera instancia, muchas gracias, muy complacida y también muy privilegiada de compartir esta sesión de discusión con Ana María y con Joana, realmente un aporte muy importante también de colegas. Bueno, comentarles que como hemos venido también trabajando en ediciones anteriores o conversando, el Ministerio de Educación Pública ha implementado a través de la estrategia Aprendo en Casa acciones o intervenciones educativas orientadas a los estudiantes, algunas que son esenciales o centrales y otras que son complementarias. Plaza Sésamo, como apoyo televisivo y como programa educativo, busca hacer una acción complementaria para apoyar el trabajo desde los hogares y también mucho de lo que tiene que ver con el apoyo educativo a distancia que pueden recibir los estudiantes y sus familias, sobre todo de la primera infancia, como alternativa complementaria al proceso de aprendizaje que ya de por sí están andamiando sus docentes a través de guías de trabajo autónomo y otros recursos que se han estado también disponiendo para que se desarrolle el proceso o se asegure la continuidad del proceso de aprendizaje en el hogar. Entonces, hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, ya a una semana más o menos de implementación de la estrategia, exactamente más bien una semana, que ha habido un aprovechamiento muy interesante y creativo por parte de las docentes, y hablo de las docentes de primera infancia porque son una avallazadora cantidad frente, creo que es como 99% docentes mujeres en el caso de la primera infancia. Se ha venido utilizando en el marco de los mismos procesos que hay dentro del proceso de aprendizaje con la guía de trabajo autónomo en las familias. Entonces, los temas, por ejemplo, esta semana se ha estado abordando fuertemente también el tema del COVID desde los programas para niños. Entonces, las docentes han aprovechado esos temas para articular actividades en el hogar que también se han desarrollado con las familias, profundizando el uso del programa. Pero es un programa básicamente complementario que al reconocer, digamos, su utilidad busca apoyar, más no ser el eje central, porque el eje central de los procesos educativos está sobre todo fundamentado en el trabajo diseñado de ambientes de aprendizaje que las docentes de preescolar están enviando a los hogares a través de diferentes medios y tomando en cuenta también escenarios de aprendizaje diversos dependiendo de las posibilidades de las familias. Se me olvida que uno tiene que ponerse el volumen. Cuando el ministerio anunció el uso de un programa de televisión infantil, tal vez la reacción de todo el mundo no fue como la de identificar un programa infantil o un programa de televisión como algo educativo o como algo que pueda llegar no a sustituir las clases, pero a tener un papel muy importante. Tal vez si nos comentas un poquito, bueno, ¿por qué Plaza Sésamo, verdad? ¿Por qué no clases? Algunas personas se habrán preguntado, ¿por qué no dar clases, reproducir las clases que en el aula se dan y transmitirlas por televisión? Bueno, vamos a ver, y aquí hay que hacer como un repaso un poco, no me voy a extender, pero hay que hacer un repaso filosófico, histórico y etcétera. En el 2016, el Consejo Superior de Educación, por una iniciativa en ese momento de quienes lideraban el proceso educativo en el país, aprobó una nueva política educativa y de la mano con esta política educativa una política de transformación curricular que tiene como uno de los ejes fundamentales y de los pilares encaminar todos los procesos educativos al desarrollo de habilidades. Y no necesariamente al desarrollo de las asignaturas per se o de los contenidos, sino sobre todo generando una amalgama entre lo que significa vivir en el mundo, herramientas para trabajar en el mundo, colaborar, comunicarse, ser ciudadanos globales. Y eso de alguna manera genera una pauta muy importante para generar una nueva manera de ver el proceso educativo. De una manera también paralela, todo el programa de primera infancia históricamente se revisa y se cae, digamos, en la misma conclusión, y es el desarrollo de habilidades para la vida por parte de los estudiantes, que involucra entonces dejar de pensar en un ambiente más magistral, donde el niño recibe indicaciones y se le dice qué es lo que tiene que ir haciendo,
Y definitivamente repiensa las maneras de hacer en el aula, pero también de hacer fuera del aula, muy orientado a ambientes de aprendizaje lúdicos, donde aprender a través del juego, jugar, divertirse, imitar, crear, construir, se vuelve una de las actividades más elementales para aprender, sobre todo con los más chiquitillos. Entonces, cuando nosotros miramos todas las posibilidades de intervención en el marco de una emergencia como esta, hemos sido muy enfáticos en que las alternativas que queremos que ocurran en el hogar no es la reproducción, ¿verdad? Llevar el aula a la casa o la reproducción del centro educativo en el hogar, porque eso no se puede ni es conveniente, y más bien generar recursos, apoyos que permitan generar ambientes que ya de por sí hay en el mundo real para que los chicos aprendan, evolucionen en el desarrollo de los conceptos, pero en el mismo ambiente de aprendizaje natural que tienen en este caso en los hogares. Y bueno, dentro de ese ambiente natural están los medios digitales, está la televisión, está la radio, están las piedras de la casa, está el zacate, están las matas, es decir, hay un ambiente con recursos y lo que pensamos es a través de los diferentes, digamos, de las diferentes posibilidades de contacto externo en el marco de una cuarentena o de que no pueden salir, mirar cuáles podrían ser estrategias que sean viables de ser llevadas a cabo. Y dentro de esto, pues, con el liderazgo del BID, porque esto realmente fue una invitación del Banco Interamericano de Desarrollo, de si esto es algo que nos interesaba. Nos hablaron, pues, obviamente de las bondades y del programa que ya nosotros conocíamos históricamente, con una trayectoria de 50 años, pero sobre todo con los nuevos y recientes producciones que tenían en el marco del enseñarle a los chicos que era el COVID, cómo protegerse, pero también temas muy interesantes que nos interesaron sobre habilidades de desarrollo STEM, sobre todo con un enfoque de género para que las estudiantes, las chiquillas puedan verse reflejadas en las posibilidades de ser científicas a futuro y generar vocaciones científicas, y otra serie de programas que también ayudan a otras áreas más socioafectivas, cognitivas, y vimos que había un acople muy interesante entre eso y el programa de estudios de preescolar, y desde luego que pues no perdimos la oportunidad. La fortuna de esto es que si bien han habido críticas, quizás por el desconocimiento del enfoque educativo del programa, realmente han habido más, haciendo un balance a esta semana, digamos, han habido más posturas más positivas alrededor, ya que la gente se puso a verlo, ¿verdad? Y dijo, bueno, tal vez tenían una idea preconcebida o pensaba que eran los mopeds, ¿verdad? Y no necesariamente que tenían una trama y un desarrollo más educativo y sobre temas muy, muy claramente orientados a las familias y a los niños, y entonces un poco siento que ha venido cambiando esa visión del aporte del programa. Eso último que dijiste es muy interesante, porque es cierto, cuando nosotros nos acostumbramos a ver cosas como por decir los mopeds, que es un programa en el que muchas generaciones hemos crecido viendo, no necesariamente identificamos que en algo cotidiano hay un valor educativo, hay una función. Y esto me da pie para entonces pedirle a Ana María, quien tiene una vasta experiencia investigando precisamente experiencias cotidianas que se les ha logrado identificar un alto valor educativo. Le pediría entonces, Ana, que nos comparte un poco de su experiencia al respecto. Les aviso que ya nos están llegando preguntas. Por favor, sigan escribiéndonos. Vamos a comenzar luego de la participación de Ana a dar curso a sus inquietudes. Sí, no, muchísimas gracias, Mariano, primero por la invitación y bueno, en seguimiento a lo que compartía Melania con nosotros, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante empezar por hacer una distinción. Si nosotros lo que queremos es promover el desarrollo académico y el desarrollo de las habilidades desde las primeras momentos de la historia educativa de las personas, tenemos que empezar por entender la distinción entre lo que es o la importancia primero del involucramiento parental, ¿verdad? La manera en que los padres y las madres se involucran con el aprendizaje y todas las habilidades que niños y niñas desarrollan en el contexto educativo. Allí, o sobre el involucramiento, podemos hacer una distinción. Hay como dos tipos de involucramiento, ¿verdad? Uno es un involucramiento con la escuela, que definitivamente en estos momentos no se puede dar, ¿verdad? Eso es ir a los faroles, ayudar con el mural, hacer el arroz con pollo para la actividad, para el bingo, ese tipo de cosas que son muy importantes, ¿verdad?
Pero también tenemos una cosa que se llama el involucramiento con el aprendizaje. Y eso es súper poderoso y se relaciona muy cercanamente con lo que los niños y niñas pueden lograr en términos de su desarrollo cognitivo y de su aprendizaje. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, las cosas que nosotros como padres y madres de familia hacemos en la casa y que ya muchísimos estudios previamente nos han dicho que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas. Vos mencionabas, Mariano, bueno, un poco de estas actividades que a veces nosotros no pensamos que se relacionan con el aprendizaje, pero están íntimamente relacionadas, y una de ellas es la conversación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo he pasado la última década tratando de entender más o menos cómo las personas conversan con niños y niñas pequeñas preescolares aquí en Costa Rica, porque también tenemos muchísima investigación en ese tema en el mundo, pero también sabemos que las interacciones lingüísticas varían de cultura en cultura, ¿verdad? Y entonces es importante que nosotros a la hora pues de dar recomendaciones también seamos sensibles a las características y a la manera en que las personas adultas en nuestro contexto interactúan con los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, bueno, la manera en que conversamos cuando estamos comiendo, cuando estamos almorzando, la manera en que conversamos sobre los eventos del pasado, ¿verdad? Las experiencias, lo que nos pasó la vez pasada, hace una semana, hace dos, pero también la manera en que conversamos cuando vemos pantallas, ¿verdad? Bueno, antes veíamos mucho la televisión, ahora vemos a muchas familias que hacen uso de recursos como YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Donde igual podemos encontrar episodios de Sésamo y también los podemos encontrar en la televisión, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, pues específicamente en el caso de la iniciativa del Ministerio de Educación Pública, de incluir este tipo de recursos, me parece que como complemento para apoyar a las familias, me parece una excelente iniciativa, porque bueno, Plaza Sésamo o Sésamo tiene una serie de condiciones, ya las mencionaba Milania, ¿verdad? No solo en términos de desarrollo de conceptos, sino que para la elaboración de cada uno de esos episodios se consulta a una serie de expertos que conocen cómo es que tienen que presentarse conceptos y cómo es que tienen que describirse para que sean accesibles para los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces no es cualquier andamiaje, ¿verdad? Y aquí un poquito la idea es que los padres y las madres sería ideal que pudieran tener también herramientas para ver cómo, por así decirlo, en la casa, entrarle a la conversación sobre estos temas, ¿verdad? Que no solamente, ojalá que no solamente se quedara con que el niño y la niña pueda tener acceso al programa y ver, sino que también los padres y las madres se tomen el tiempo y la oportunidad de sentarse un ratito a ver el programa y a conversar sobre el programa, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer al respecto. Pues te puedo interrumpir. Entonces quiere decir de que no es tanto que los niños los sentemos frente al tele, sino que papá y mamá o los grandes nos sentemos con ellos e interactuemos en torno a lo que estamos viendo, que eso tiene un valor formativo todavía muchísimo más alto. Exactamente, ya por sí mismo Plaza Sésamo tiene una serie de características, ¿verdad? Que lo hacen un recurso sensible a las características y posibilidades evolutivas de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como que alguien se sienta y escribe un guión y luego lo animan, ¿verdad? O ponen ahí a Elmo y a Enrique, ¿verdad? No es así, es una estructura, es una elaboración de un guión que está fundamentado en evidencia proveniente de la psicología del desarrollo sobre cómo piensan los niños y las niñas y cómo tenemos que mostrarles contenidos para que sean más accesibles, ¿verdad? Ya por sí mismo va a ser productivo, pero va a ser muchísimo más productivo si sacamos el ratito en la casa para sentarnos y hacer uso de este recurso, ¿verdad? Nosotros, bueno, tal vez como más específicamente hace unos años, junto con el profesor Rolando Pérez, también del Instituto de Investigaciones Psicológicas, hicimos una investigación sobre la televisión y cómo familias ven televisión con niños y niñas, cómo consumen niños preescolares pequeños y niñas la televisión. Bueno, la televisión, ahorita Plaza Sésamo se está transmitiendo por la televisión nacional, pero también podemos extrapolar estos resultados al contexto de YouTube, ¿verdad? O cualquier pantalla. Y lo que encontramos es que, a ver,
era un estudio cualitativo, ¿verdad? Donde lo que hicimos fue traer a la gente al instituto y enseñarles un video que tenía un contenido educativo y les decíamos, bueno, vea tele con su hijo como usualmente lo hace, ¿verdad? Luego transcribíamos las conversaciones que tenían y bueno, lo que nos dimos cuenta es que sí, la gente conversa sobre los contenidos, pero que podría conversar un poquitito más y hacer de alguna manera preguntas más complejas, más retadoras para los niños y las niñas, sobre los contenidos de alguna manera para sacarles, como por así decirlo, mucho más del jugo, ¿verdad? Ahí podemos hablar de las múltiples oportunidades, de tipos de preguntas, no solamente que conversemos qué es lo que está en la pantalla y preguntarle al niño, ay, ¿qué color es este? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? Sino que vayamos más allá y que realmente empecemos a ver el uso de las pantallas que llegaron para quedarse, que las empecemos a ver como un recurso educativo, ¿verdad? Porque bien escogidas pueden darnos muchísimas oportunidades de interacción enriquecida con los niños y niñas pequeños. Estos recursos educativos, a ver, lo que acabas de decir es muy importante y yo creo que calza con la idea que Melania nos comentaba ahora y hablamos en el último conversatorio. En la casa tenemos muchos recursos que son educativos y la idea es aprovecharlos y sacarles el máximo provecho, valga la redundancia. Nos están llegando preguntas. El horario de Plaza Sésamo, sabemos que es en las mañanas a las 10, ¿verdad, Melania? Sí, ahorita estamos transmitiendo aproximadamente entre 20 minutos y media hora, de 10 a 10 y media más o menos. Los programas irán, digamos, avanzando probablemente en más contenido con respecto a avance en las semanas. ¿Es toda la semana? Es toda la semana, de lunes a viernes, efectivamente. De lunes a viernes por Canal 13. Por Canal 13 y se retransmite el Facebook Live de Canal 13, es decir, para quienes nos están comentando, yo estoy siguiendo los comentarios en el Facebook Live para quienes no lo pueden observar a través de el aire, aunque simplemente en algunos casos lo que tienen que hacer es desconectar el cable y conectarse a una antena de aire, ¿verdad? Porque es un canal nacional que llega por antena de aire. En el caso de las cableras que no lo tienen en este momento a disposición, o lo pueden seguir a través de la transmisión de Facebook Live todos los días a la misma hora a través de Canal 13. Ahí veo, bueno, saludos a todas las compañeras de todos los kinder que están participando, que veo que hay bastantes, desde Zabalito de Cotobruz allá, ¿verdad? Lejitos hasta aquí en Cartago, ¿verdad? También saludos a todas las compañeras. Veo que Adriana Castro nos hace un señalamiento bien interesante, un poco para articular probablemente lo que se hace en del trabajo educativo en la casa y los programas, y es si pueden saber los temas de la semana con anterioridad, de manera que puedan ligar, ¿verdad? Como las tramas también de las actividades que ellas están sugiriendo a las familias alrededor de los temas. Vamos a tratar, veo que también está participando aquí doña Gisela Alpizar, la jefa del Departamento de Primera Infancia, que está colaborando en todo lo que es la articulación de este proceso. Vamos a tratar de ofrecerle a nuestras docentes con anticipación los temas que se van a trabajar en la semana para que puedan además apoyar a través de sus procesos educativos. Gracias. Vamos a pedirle a Joana, precisamente siguiendo en esta temática, de que nos hable un poco qué actividades al interior de la familia se pueden valorar como educativas, así como Ana María nos estaba comentando de la importancia de la conversación, del tipo de conversación, de la interacción, aprovechando elementos que, como bien decía, las pantallas llegaron para quedarse, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que todas las preguntas que nos están llegando, muchas tienen que ver orientadas a esto, ¿verdad? Plaza Sésamo es un recurso que nos puede dar ideas para otras cosas. Sí, yo creo que algo que es muy importante también destacar es, bueno, este tipo de material es un material diseñado con una intención educativa, ¿verdad? Es un material de consumo por niños y niñas, pero que tiene esta intención particular. ¿Cuál es la problemática que estamos identificando ahorita? Que las familias, papá, mamá, realmente no se sienten con las capacidades o la información suficiente para mediar y utilizar este recurso. Lo que decía ahorita Ana María, bueno, ya de por sí el programa trae algunos beneficios en comparación a la exposición a otros programas. Pero lo que todavía hace falta también es trabajar con esas familias en el cómo, ¿verdad?
el tipo de preguntas que podemos hacer, cómo hablar de los personajes, cómo hablar de los contenidos y cómo esto se puede trasladar también a situaciones del día a día. Cuando hablamos de actividades educativas, para mamá y papá, esto tiene una connotación de algo estructurado y algo vinculado solo con contenidos, ¿verdad? Entonces, ya hay una idea preconcebida de qué es educativo. Entonces, cuando asociamos que lo educativo puede ser también algo lúdico, algo de disfrute, esto como que no calza, ¿verdad? Entonces, sentimos que si estamos jugando es simplemente por entretenimiento y que si los chiquillos no disfrutan el programa es porque es educativo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos empezar a entrelazar con los docentes. Como mediante una actividad, como decía ahora, estamos jugando con piedras, con zacate puedo jugar también y trabajar el tema de seriación, de categorización de manera intencionada. ¿Cuál es la situación aquí? Que a diferencia de las docentes tienen una formación en esto, ¿verdad? Entonces, también necesitamos empezar a trabajar con papá y mamá de cómo abordar estos contenidos que no sea simplemente a través de un libro, sino a través de estas actividades que se hacen en la cocina, en el patio, ¿verdad? En diferentes lugares. A la hora de hacer tareas, bueno, las tareas ya tienen una connotación que pone de mal humor a todos, ¿verdad? Ahora sabemos que hay mucho trabajo autónomo. Las guías del MEP están muy orientadas a que haya un trabajo autónomo, pero sin embargo tenemos a mamá y a papá con estas cargas de estrés viendo y ya hizo la tarea y ya trabajó y deme para revisar. Entonces ya empezamos a impregnar estas situaciones de trabajo autónomo con esta carga de qué pereza y qué aburrido. Necesitamos entender como familias que también ellos están adquiriendo un proceso de autonomía y que nosotros tenemos que acompañar a estos procesos. No sé si han tenido la oportunidad de leer las guías, pero son bastante estructuradas y evocan muchos procesos metacognitivos, ¿verdad? Incluso hacen preguntas a los mismos estudiantes para sondear si hice bien el trabajo, si me hizo falta, si cumplí con la meta. Esos son procesos metacognitivos que el mismo niño está adquiriendo. Entonces, mamá y papá necesitan también enterarse de cuáles son los contenidos que se están utilizando y cuáles son las formas en que se están mediando para poder ellos sumarse a esta estrategia. Plaza Sésamo, bueno, por ahí decían, si es un contenido de carácter educativo, pero necesitamos saber que un adulto, una persona adulta también tiene que estar mediando y andamiando estos procesos, ¿verdad? El cómo lo hacemos, bueno, tenemos que ver qué es lo que están observando, cuáles son los contenidos del capítulo de hoy. ¿Cuál ha sido una de las quejas también en consulta? Bueno, es a las 10 de la mañana, mamá y papá probablemente están trabajando a esta hora, entonces me es difícil sentarme con ellos a ver el programa. ¿Qué es lo que se está suscitando? Bueno, esta sensación de culpa de que no puedo acompañar, no me puedo involucrar en el proceso educativo de hijos e hijas. ¿Cuál es una de las principales recomendaciones? Ahorita en este proceso de crisis, en este proceso de pandemia, necesitamos, antes de pensar en el desarrollo de las habilidades cognitivas, de los desarrollos de contenidos, estabilizar emocionalmente a este equipo que está apoyando a niños y niñas en el proceso educativo, ¿verdad? Estabilizar emocionalmente a papá y a mamá. Saber que ya desde el Ministerio de Educación ¿verdad? Están tomando las medidas para poder contrarrestar todo lo que se viene, ¿verdad? Todas las brechas que se empiezan a aumentar debido a los diferentes accesos que tenemos a los recursos. Ya el ministerio está buscando formas de paliar esto. Entonces, mamá y papá necesitamos también concentrarnos en que ahorita pueden existir otras formas de aprendizaje que no necesariamente se centren solo en el contenido, sino en el trabajo autónomo, en competencias que le permitan desarrollarse en la cotidianidad, porque en la escuela también buscamos esto, ¿verdad? Desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, nuestra casa también puede ser este laboratorio en el que se permitan desarrollo de habilidades para la vida. El hecho de que un niño o una niña aprenda después de esta crisis a tender su cama, a recoger sus juguetes, a llevar los platos a la cocina, ya eso es algo a lo que hay que darle valor, ¿verdad? Son actividades que si bien no las concebimos como la actividad educativa, tiene también un gran componente de educación detrás de esto. El audio.
El audio de nuevo se me olvida. Yo me oigo, pero no me oigo en la pantalla. Vean que todos estamos aprendiendo y eso es a lo que me quiero referir precisamente, ¿verdad? Así como uno poco a poco se da cuenta, se va familiarizando con el uso de estas plataformas, lo que vienen ustedes enfatizando es que interesantemente la familia se está convirtiendo en un agente todavía con más fuerza, es un agente cada vez más activo y determinante en estas épocas para que el proceso educativo, para que los procesos de enseñanza, aprendizaje de niñas y niños continúen y además puedan alcanzar los logros que nos proponemos en esta época. Y esto a mí me parece, yo creo que nos está poniendo en un punto en la historia educativa, en la educación en Costa Rica que nunca habíamos alcanzado, ¿verdad? Es un tema de enlaces. Hay un par de inquietudes que quiero retomar de lo que decía Joana, y también que se tornan en preguntas. Nos están planteando de por qué precisamente no se transmite también en la tarde para aquellos casos, aquellas familias en que mamá no se pudo sentar con los niños, si han pensado retransmitirlo en otros horarios y no sea solamente el de la mañana, ¿verdad? Reiterarles y recordarles porque nos siguen preguntando, creo que Melania ya mencionó, la recepción es en canal 13, si la cablera no lo tiene, lo que hay que hacer es desconectarse del cable y por antena de aire conseguirlo. Ana María también nos decía que se puede encontrar en YouTube, ¿verdad? Y en el Facebook de Canal 13. Se transmite simultáneo. Ajá. Ok, entonces está alojado en redes y las personas pueden entrar al Facebook de Canal 13 y verlo con sus niños en cualquier momento. Vamos a ver. Ana María tenía una pregunta que nos quería hacer. Sí, bueno, tal vez un poquito como para darle seguimiento a lo que estabas mencionando. No es que ahora la familia se vuelve más importante, es que la familia siempre ha sido lo más importante, ¿verdad? O sea, cuando en la investigación, independientemente del nivel educativo en el que estemos pensando, los niños más pequeños, en la primaria o secundaria, cuando uno hace un análisis de algún logro educativo, e incluye los valores, algún tipo de valor de la familia, ¿verdad? Nivel socioeconómico, educación de la madre, expectativas de los padres o madres con respecto al nivel, al desempeño de su hijo o de su hija. Eso siempre explica una gran cantidad de la variabilidad que hay en el desempeño, pues, de los niños y de las niñas, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita estamos en una situación, pues, evidentemente inédita para el mundo, ¿verdad? Después de la familia, en el centro educativo, lo que sigue, lo más importante son las docentes y la calidad de nuestras docentes, y pues en ese sentido podemos ver que en el Ministerio de Educación Pública en los últimos años y en preescolar, pues se han hecho una gran cantidad de esfuerzos para tratar de ayudar a las docentes en su labor cotidiana, ¿verdad? Aquí también quería rescatar algo que mencionó Joana, porque a veces también uno escucha a los expertos y a las voces expertas y dice, uy, bueno, yo lo digo ahorita como madre de familia, uy, ¿a qué hora voy a tener yo tiempo de hacer todas estas cosas, verdad? De fomentar la autonomía, de hacer todas estas cosas y además de trabajar y atender las tareas del hogar, ¿verdad? Y aquí yo sí quisiera que para el caso de Plaza Sésamo y de la oportunidad que les da a las familias, es que pensemos en esto como que es muy importante la calidad y no tanto la cantidad. Esa media hora que tiene Plaza Sésamo o que tienen las familias disponibles para hacer uso de ese recurso, les puede dar una serie de posibilidades, ¿verdad? Para fomentar las habilidades de los más pequeños de la casa, ¿verdad? No es que me voy a sentar 2 horas a hacer miles de cosas sobre Plaza Sésamo, pero son episodios muy pequeñitos, ¿verdad? Son cortitos, nos decía Melania que máximo duran media hora. Bueno, tal vez, y ojalá si pudiera proyectarse en diferentes horas, ¿verdad? Yo me imagino que pues ahí hay una serie de requisitos que deben de cumplirse, pero si podemos agarrar uno de esos programitas, sentarnos, conversar, describir qué es lo que está pasando, conectar con las experiencias personales del niño, de la niña,
pedirle, bueno, y ahora si pasó esto, ¿qué es lo que crees que va a pasar después? ¿Verdad? Ese tipo de cosas, porque justamente este recurso está ideado para que también estas cosas se den, ¿verdad? Entonces, ahí sí quería como enfatizar esto de la importancia de la calidad sobre la cantidad. A mí me gustaría tal vez contribuir a eso que dice Ana María, me parece muy elemental. Efectivamente, hay papás, por ejemplo, que a mí directamente, no solo como por ser viceministra, sino por ser psicóloga, y me preguntan, y con mi mismo sobrino, ¿verdad? Yo tengo un sobrino de 3 años y es que, ¿verdad? ¿Cómo enganchar? Y yo les digo siempre a los papás algo que a mí me funciona mucho, que es hacer lo que es lindo con los chicos, es jugar, lo que a uno le llama la atención, también a una como, por ejemplo, yo me puedo poner con mi sobrino a hacer un títere o a hacer un dibujo o a pintar algo y mientras ir conversando y es, ¿verdad? Bonito. Tengo ahí 2 anécdotas que quería compartirles. Un compañero del ministerio, efectivamente, que es papá de un niño de una niña de primera infancia y al principio estaba muy contrariado por todo lo que llegaba, en qué momento lo iba a hacer, si yo también tengo que hacer las cosas del trabajo y etcétera. Y bueno, convino con la chica en que iban a tener los espacios en el día y resulta que esa primera semana estuvo muy, muy contrariado, pero después me dijo, se me había olvidado lo lindo que era sembrar un frijol y verlo crecer todos los días. Se me había olvidado lo lindo y lo que podía, o sea, me di cuenta de, por ejemplo, encontramos una pupa en una planta hospedera en el jardín y le hemos estado dando seguimiento para que ella vea cómo salió y el día que la pupa se le veían las alas y ya el mariposa iba a salir, dice, eso yo no lo hubiera podido hacer en años luz en otras circunstancias desde la oficina y no nos hubiéramos dado cuenta que la mata tenía una pupa. ¿Verdad? Es eso como anécdota interesante de que efectivamente, como dice Ana María, es calidad, es buscar esas cosas que son lindas, que usualmente por otras circunstancias de la vida, que estamos en el trabajo, no tenemos el chance de aprovechar las cosas de lo cotidiano y efectivamente pensar en que estamos educando ciudadanos que piensan, que razonan, que tienen la posibilidad de dar su punto de vista, que tienen la posibilidad también de generar ideas sobre temas, porque ellos mismos pueden inventar un juego, ¿verdad? No necesariamente como adultos somos los que tenemos que idear todo el proceso. Y otra anécdota que les cuento con mi sobrino de 3 años es que a él también del kinder le mandan los trabajos, pero hemos entonces, obviamente la segunda semana ya él no quería, no, trabajos y tareas, no, y hacía esta cara y le hacía así a la maestra le hacía esta cara como diciendo, yo no quiero, y entonces modificamos la actividad y dijimos, no es trabajo, no es tareas. Cuando hay que sentarse a hacer alguna hoja de trabajo, le decimos, vamos a pintar. Entonces ya con solo darle la vuelta, que es pintar, a qué es jugar, vamos a conectarnos con una persona que nos va a enseñar un juego nuevo. Entonces está ahí la maestra y ese día desarrolla algo con música y es un juego. Entonces, inclusive ya hasta las palabras podrían ser importantes de ser modificadas. Es jugar, es aprender, es leer. No es una obligación, no es una tarea, no es una asignatura, porque vean que ya hasta los más pequeñillos, desde los más pequeños, ya cuando se les dice eso, se va a conectar en una clase, ¿verdad? Que no queremos realmente que eso suceda, sino que la interacción sea mucho para generar discusión, contacto, vínculo, ¿verdad? Y no ponerse ahí a explicarles la materia, sino a preguntarles cómo les ha ido, que cuenten alguna anécdota que les ha pasado en el día, que cómo les fue haciendo, viendo el crecimiento de la planta, viendo la pupa, que, ¿verdad? Haciendo, por ejemplo, he visto proyectos muy interesantes con el tema del cuerpo humano, de generar con diferentes materiales pues títeres y cosas que puedan exponer y generar videos también sobre algún tema científico que estén viendo. Es decir, una inmensidad de elementos, pero sí, si se le saca a punta y se reconoce, como decía Ana María, el rol de los padres, desde, digamos, el aprendizaje, no de un sentido académico, sino generar ambientes de aprendizaje donde todo es perfectamente, si se quiere, aprendible, y eso es lo que transmitimos también como docentes. Creo que es un camino, además, mucho más afín a lo que plantea el programa de estudios de preescolar. Perdón, yo quisiera hacer una observación respecto a esto también, que también es plantear estos espacios de casa como momentos de aprendizaje bidireccional, porque ahora que Melania hablaba de esto, de jugar con ellos, sentarse a jugar, de pronto es difícil para las personas adultas jugar, ¿verdad? Hay mamás que a mí me han dicho, a mí no me gusta jugar,
yo quisiera sentarme, pero me aburro. Entonces, también es ser consciente que este componente, muchas personas adultas lo hemos perdido, lo lúdico lo hemos perdido. Es un espacio bidireccional de aprendizaje porque podemos tomar como personas adultas el tiempo de observar en qué cosas se fluye la atención de estos niños y niñas, ¿verdad? Que pueden ser cosas tan minúsculas en las que también nosotras como personas adultas podemos abrirnos a aprender cómo se juega, cómo me enfoco en algo, ¿verdad? No estructurarle los escenarios de juego porque eso es lo más aburrido para ellos, sino engancharnos en cómo está fluyendo el juego en estas personas, ¿verdad? En niños y niñas. También yo creo que es un espacio para nosotros aprender cómo jugar de nuevo. Esa idea es muy hermosa, Johanna, porque, bueno, mucho se ha dicho cuánto nos estará dejando esta pandemia, además de todas las angustias, las limitaciones, los problemas que se han de pronto instaurado, pero también intentando encontrarle las oportunidades que ofrecen. Quizás estamos muy acostumbrados a tener una rutina en casa, al interior de la familia, en que ya estaba como compartamentalizado las obligaciones, las relaciones. De alguna manera también esto lo que nos ha venido a mostrar es que las relaciones a veces se nos han ido alejando porque nos especializamos y yo trabajo, yo estudio, vos haces esto, él hace lo otro, ¿no? Y obligados de un momento a otro a estar juntos, tenemos a veces que reaprender, ¿verdad? Y en ese sentido, vean qué interesante el curso que hemos llevado de nuestra conversación a partir de un programa que yo recuerdo. Yo soy de las primeras generaciones que vimos Plaza Sésamo. Estábamos pequeños entrando a primer grado y uno se sorprendía de cómo era un tema de tanto juego, de tanta algarabía, y eran programas chirrisquiticos, ¿verdad? Pero que han tenido un impacto importante. Entonces yo creo que un poco esa chispa y eso que vos decías de la posibilidad de que los adultos también interactuemos diferente, nos salgamos de nuestro pedestal de adultos serios, pensando, trabajando, fuertes, ¿verdad? También es algo que puede resultar refrescante. Tenemos un montón de comentarios, quiero leer algunos y les daría la opción a ustedes que les hagan la réplica. Nada más aclaro de que yo erróneamente dije que se busque el perfil de Canal 13. Quienes vayan a buscar en redes sociales tienen que buscar más bien Costa Rica Televisión. Allí encontrarán el perfil del canal en el que están guindados y se transmiten los programas de Sésamo. En relación a los comentarios, hemos tenido varios, sobre todo pues agradeciendo y reconociendo la importancia de este tipo de trabajos, ¿verdad? Voy a leer varios. Andrés Navarro: me encanta el tema del abordaje desde el aspecto pedagógico y la relación que establece en cuanto a los procesos de aprendizaje, tanto en las habilidades para la vida y su desarrollo en la motricidad y la capacidad de análisis. Mi área es ciencias del movimiento humano y es de gran aporte para todo el contexto del medio natural y las actividades. Juanita Méndez nos dice: ahora en la mañana vi la charla sobre el hogar como laboratorio de aprendizaje. Una frase que me marcó: sin emoción no hay aprendizaje. Lo importante es aprovechar la cotidianidad para aprender. Mabel Sánchez nos dice: muchas gracias, siempre me ha parecido un programa valioso y muy instructivo. Quisiera saber cómo se va a poder implementar, si tenemos la posibilidad de elegir aquellos programas que se adapten a la temática en estudio o si la programación va a ser general. Igual otras personas que nos han preguntado eso también, si hay algún lugar donde se puede identificar qué tema se va a tratar y en qué día, ¿verdad? Sería importante, Greg Barrientos nos dice, sería importante que estos programas estén relacionados y de la mano con habilidades y conceptos de este trimestre, si eso va a ser así o si no necesariamente los programas del año o del trimestre están o no relacionados. Y una muy interesante: ¿cuánto tiempo se va a transmitir Plaza Sésamo? O sea, ¿por cuántos meses va a estar? Voy a dejar los comentarios aquí para seguir luego con otros y no sé si alguna de ustedes quiere dar réplica. Tal vez yo doy datos generales de las preguntas como más de la transmisión y así. Bueno, comentarles, hay un comentario de una compañera que estuvo también en un Facebook Live que tuvimos a través del Instituto de Desarrollo Profesional y Beleli Educación, que es una organización privada que también
tiene un enfoque de primera infancia muy interesante, que nos ofrecieron una videoconferencia sobre la casa como laboratorio de aprendizaje desde el enfoque de Reggio Emilia. Entonces me alegra saber que muchas personas que están aquí acompañándonos hoy participaron, digamos, de eso, y es como muy parecido, ¿verdad? Porque ellos tienen mucho el enfoque de aprender jugando y sacar provecho del ambiente para aprender. Con respecto al tiempo, nosotros esperamos como Ministerio de Educación transmitir el programa todos los días de aquí hacia final de año. Estaríamos variando efectivamente la hora de transmisión dependiendo del plan de reingreso, de manera que pueda ser más bien en las tardes, en el caso de los chicos que asistirían al centro educativo en la mañana. Todo eso está sujeto, digamos, a cómo vamos haciendo el plan de reingreso, pero esperamos tener el programa de aquí a que cierre el año por algunos meses más. Entonces, sí, los programas y los temas están siendo semana, lo que se llama la grilla, está siendo orientada por las asesoras de primera infancia en este momento. Entonces sí podríamos hacer un trabajo que no habíamos considerado, pero que a partir de las preguntas que nos están haciendo podríamos anticipar los temas, y efectivamente lo que sí es que sí tienen relación, desde luego, con el programa de estudios, y las docentes iban a poder encontrar semana a semana, digamos, un vínculo. Y también podríamos valorar la posibilidad de retransmitirlo a otras horas si lo planeamos bien con CINAR, que se ha aportado como un socio estratégico en este proceso. Finalizo nada más diciendo, Plaza Sésamo como recurso complementario es una opción que tenemos, pero estamos trabajando fuertemente en la producción de programas radiales, también para la primera infancia, para los niños de primaria, muy parecido en el marco del juego, de la comunicación, ¿verdad? Estamos produciendo para poder posicionarlos a nivel radial también. Y estamos también con un proyecto alternativo con el Ministerio de Cultura y Paz y el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Cultura, a través de una ONG que se llama We Could Be Music, y estamos a través de la página del Facebook de Vida Estudiantil, en donde también tenemos el plan de promoción de la lectura, transmitiendo unas canciones en específico que ayudan a diferentes áreas curriculares. Tenemos en este momento a disposición 3, de las que recuerdo. Una es para generar rimas, palabras, digamos, que suenan similares, muy linda, con una producción excepcional de artistas costarricenses, y otra sobre inglés y cómo se saluda en inglés y cómo, ¿verdad? Que ustedes saben pues también que es un interés del ministerio recientemente introducir todo el tema del aprendizaje del inglés. Entonces también tenemos esas otras opciones. Entonces, desde luego que, como les decía, hay complementos, estamos buscando muchísimos más para las familias y todo, y eventualmente, oportunamente, cuando vayamos avanzando ya a disposición de todo esto a través de otros medios, podemos igualmente seguir conversando en este formato. Perfecto. Muchas gracias, Melania. Bueno, en nuestro programa estamos volviendo a habituarnos a la duración de 60 minutos. Nos quedan 10 minutos. Voy a hacer un pequeño cierre y luego les pediría a cada una de ustedes que nos hicieran una pequeña reflexión. Yo nada más lo que quiero es resaltar los valiosísimos aportes que ustedes tres nos han dado. Ideas que yo creo que tienen que quedar ahí, porque a pesar de que lo aclaremos, muchas veces es recurrente en casa, en mamá, en papá o en los grandes que estamos a cargo de niños y niñas. Primero, Giovanna decía algo de que no hay que sentirse culpable. Lamentablemente, una de las consecuencias que hemos tenido en términos de lo que sentimos con más facilidad en todo este periodo de adaptación, que ya va para más de 2 meses, es sentir que algo no está bien, pero también sentirnos mal de que no estamos haciendo las cosas bien. Y es importante que en casa, con relación al tema de educación, mamá y papá trabajemos sobre eso, ¿verdad? Hablemos con otras mamás, con otros papás, con nuestros propios padres, conversemos al respecto, no nos quedemos con la duda. Si tenemos acceso a las maestras, conversémoslo también. Otra idea muy hermosa, y me parece, y sí, la voy a refinar porque ahí yo creo que me corrigieron, sí, las familias siempre han sido fundamentales, Ana María, tenés razón. Esto yo creo que está sirviendo para dar de nuevo, para poderlas poner en un lugar en el que tal vez nos hemos ido corriendo un poquito para atrás, ¿verdad? Esto, en otras palabras, es empoderarnos como familias
en el papel y en el rol que nosotros tenemos en la educación. Y el tema de la riqueza de recursos, que también lo han planteado en los comentarios nuestros escuchas. En realidad, ahora que Melania mencionaba, hay muchísimos recursos que tal vez no hemos identificado, pero que están allí, ¿verdad? Nosotros de Escuela para Padres y Madres vamos a seguir procurando repostear y reproducir algunos de estos recursos de los que se han venido mencionando. Entonces, bueno, no sé quién quiere comenzar para hacer su cierre, Ana María. Sí, bueno, tal vez como para dar seguimiento a lo que decía Melania y Joana también al mismo tiempo. Bueno, y lo que decías vos también, Mariano, sobre esto de la culpa, ¿verdad? Yo creo que Joana nos dio como muy buenas indicaciones como muy específicas de qué hacer, ¿verdad? Y para esto del manejo de la culpa, yo creo que empezar o tratar de trabajar con horarios dentro del contexto de la familia puede ayudar mucho, ¿verdad? Como para tener un tiempo designado en el día en que yo pueda realmente interactuar y estar dedicado, dejar el teléfono de lado, las cosas de lado en la medida de lo posible y pues dedicarme a la interacción o a la actividad que sea con los niños y con las niñas. Al respecto de las actividades, a mí me parece que es muy positiva esta observación que hizo alguno de los radioescuchas, ¿verdad? Sobre la posibilidad de poder ver los contenidos, cuáles van a ser los contenidos de Plaza Sésamo. ¿Y por qué me parece una posibilidad? Para las docentes, ¿verdad? Y tal vez aquí voy a conectar con algo que dijo Joana. Joana nos recuerda esto que es muy valioso también. A muchas personas adultas se nos ha olvidado cómo jugar, ¿verdad? Y ahí las docentes tienen un valor, ¿verdad? Un enorme valor. ¿Y cuál es ese? Que si a los papás y a las mamás en las casas se les olvidó cómo jugar, tal vez la docente pueda darle algunos tips, por así decirlo, sobre cómo hacerlo, ¿verdad? No ni demasiado estructurado, ni que sea demasiado el trabajo, pero en ese rol complementario que tiene el trabajo las actividades en la familia, quizás la misma docente pueda, qué sé yo, dar como algunos tips, ¿verdad? Un ejemplo aquí muy breve. Recuerdo una vez que tuve que ir a unas bibliotecas en unos kinders en otro país, ¿verdad? Y me fijaba en los libros infantiles. Al final del libro había, por así decirlo, un tipo de forro, ¿verdad? Entonces, esos libros eran usados por las docentes en las clases. Entonces, se les sugerían a las docentes preguntas que podía hacer para incentivar la conversación sobre los contenidos del libro, ¿verdad? Con sus estudiantes. Entonces, podríamos hacer algo parecido con Plaza Sésamo, ¿verdad? Por ejemplo, que si se saben los contenidos con antelación, ¿qué tal darle a los papás y a las mamás un forro, ¿verdad? Sobre cómo hablar y cómo sacarle el provecho, ¿verdad? Porque tal vez a muchos de nosotros se nos ha olvidado cómo hacer esas cosas, igual con otras actividades, ¿verdad? Darles algún tipo de tip para que se enganchen al principio y estoy segura que después la gente se motiva de ver las reacciones de los niños, de cómo aprenden y cómo son de curiosos y de sus capacidades y ahí pues van a volar, ojalá. Gracias, Ana. Joana. Bueno, tal vez retomar algo importante, estamos atravesando por una crisis mundial y los parámetros cambian. A partir de ahora los parámetros de medición, los parámetros, las expectativas van a cambiar. Entonces, como mamá, como papá, como abuelita, tenemos que saber eso. No podemos seguir midiendo y esperando de estos chicos y chicas el mismo desempeño ni los mismos niveles de inversión en el estudio que tenían antes, ¿verdad? Necesitamos reajustar esto. Entonces, una de las cosas principales es sentarnos y sabernos en una situación de cambio, ¿ok? En el momento en que empezamos a flexibilizar estos parámetros, nos sentimos un poco más conectados con esta realidad. Por otro lado, creo que el ente rector en educación ahorita está buscando diferentes formas para poder acceder o que la gente tenga acceso a estos contenidos educativos, pero tomemos en cuenta que esto son 2 meses, ¿verdad? Lo que estamos atravesando. No podemos pretender que la democratización que hemos tenido en la educación por tantos años se consiga en 2 meses. Entonces, esto es un proceso de reajuste. Creo que el hecho de que haya sido por televisión también es un factor a favor, porque es una forma de llegar a más hogares. Pero bueno, de nuevo es un proceso.
¿Que van a existir brechas que se amplían? Pues sí, también es una de las situaciones con las que tenemos que hacerle frente, al igual que el tema de la economía, pero no es algo que podemos solucionar ahorita, ¿verdad? No es algo a lo que tenemos respuesta. Necesitamos conectar definitivamente con nuestros hijos e hijas. Recordemos también que estos son momentos para repensar los roles que hay dentro de las casas. Si estamos identificando que quien está asumiendo estos roles, estos papeles, sigue siendo la mamá, bueno, es momento también de repensar cómo distribuimos estas tareas dentro de la misma casa, ¿verdad? Lo que decía Ana María, la familia siempre ha sido eje primordial en estos procesos, pero si hay una sensación de desentendimiento. Para el proceso formativo, el proceso educativo, está la escuela. Pero ahora nos toca como familia entendernos como eje central en estos procesos formativos en un momento en que no contamos de pronto con los recursos. Retomo las palabras de Ana María. Profesoras de preescolar, de primaria, tienen mucha formación y mucha experiencia en esto. Acudamos a ellas, ¿verdad? Acudamos a ellas, pidamos consejos, pidamos ideas de qué actividades se pueden hacer. Yo creo que ellas están en toda la disposición de hacerlo. Creo que este es un momento, como toda crisis, en la que podemos también empezar a aprender cosas diferentes, empezar a ver cuáles son las dificultades con las que me estoy enfrentando y cuáles son las sensaciones o los sentimientos que me está provocando. Estamos modelando muchas cosas, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestras hijas nos están viendo reaccionar ante las crisis, entonces también esa es una forma en la que ellos están aprendiendo a afrontar sus propias crisis. Y no, muchas gracias por el espacio también e invitar a todas las familias a que entre los mismos grupos de WhatsApp de las escuelas abran espacios para conversar de esto, ¿verdad? Yo creo que este también es un momento bonito para consolidar estas redes y estos vínculos que son los que nos permiten llevar el proceso de crianza y educación. Gracias, Joana. Melania. Sí, bueno, yo quisiera finalizar mi participación en primera instancia agradeciéndoles a Joana y Ana María. Creo que ellas nos han dado tips y ideas muy interesantes en el marco de cómo enriquecer el proceso, el aprovechamiento del programa, inclusive dentro de la estrategia que ya estamos desarrollando. Efectivamente, eso de las preguntas y los foros me parece una estrategia que puede ser muy, muy interesante, que podemos promover desde el Departamento de Primera Infancia y que podemos también mirar cómo se podría generar a partir del apoyo a través de redes sociales y todo esto, que también creo que le vamos a dar vuelta a ese tema con las compañeras de preescolar, que de las asesoras que yo sé que nos están acompañando, porque ahí las vi también comentando, y sé que ellas siempre están atentas a ver qué recursos y qué elementos se van requiriendo. Un tema muy elemental es, nuevamente, que esto es una situación viva, es decir, estamos continuamente buscando las mejores alternativas, no nos hemos quedado con lo que había al inicio, sino que hemos venido mirando como de manera orgánica cómo vamos avanzando, y yo creo que tienen que esperar del ministerio nuevos anuncios, estar siempre atentos a las cosas nuevas que van saliendo, que se van facilitando, para apoyar este proceso y que también no sea monótono, ¿verdad? Sino que tenga siempre cosas nuevas que vayan generando o enriqueciendo la dinámica de trabajo. Nada más agradezco muchísimo a las docentes de preescolar, quienes nos acompañan, muchas aquí, ustedes son alrededor de 6,000. Es un grupo de docentes muy comprometido, muy, muy comprometido en general, con una vocación súper importante, y entonces aprovecho nada más el espacio para saludarlas, agradecerles, porque además yo sé que siempre están atentas a participar de todos los conversatorios, de las cosas que hay para irse nutriendo, no solamente para sus alumnos, sino también que para sus propios hijos, pero han sido claves, un elemento muy fundamental, y creo que muchas de ellas han entendido muy claramente de qué se trata este proceso y cómo lo podemos hacer viable también para las familias. Muchas gracias, Melania. Y ¿Estás sin mi... Okay. sí, ya voy aprendiendo. Gracias, Melania, Joana y Ana María. Definitivamente ha sido otra excelente experiencia de Escuela para Madres y Padres del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Les agradecemos muchísimo su valiosa participación. Creo que seguimos en la labor de estar acompañando a nuestras familias en este camino
en el que por lo menos ya nos hemos ido acostumbrando de que las cosas en cualquier momento van a cambiar, ¿verdad? Queremos nada más recordarles, antes de terminar, que este programa se va a retransmitir por la radio 870 UCR en AM y en radios UCR mañana a las 11 de la mañana. O sea, mañana va a estar retransmitiéndose en el sistema de radios de la universidad a las 11 de la mañana. Este video va a quedar también aquí en redes sociales. Les invitamos a que nos sigan escribiendo por este medio, a nuestro correo electrónico, para que sepan que estamos abiertos a sus sugerencias de temas, de situaciones que les gustaría que nosotros siguiéramos trabajando a través del programa de Escuela para Madres y Padres. De nuevo, pues no resta más que agradecerles. Sigamos tomando las medidas para seguirnos cuidando. Recordemos que estas medidas son una forma de demostrarle a los demás que nos queremos, pero también pensamos y los queremos a ellos y a ellas. Que entre todos podemos salir de esto. Esto es una responsabilidad de todo el país y pues cuidémonos mucho. Hasta la próxima vez. Muchas gracias. Escuela para Madres y Padres regresa la próxima semana con más información. Les esperamos.